Hola a todos, bienvenidos. Quiero participar para no mantenerme tan al margen del, de la corriente de apoyo a Manuel José, del tema que se está discutiendo ahorita sobre los recursos legales de los que ha estado haciendo uso la señora desconocida respecto de intentar protegerse de posibles represalias o detenciones en su contra. Participo porque en los envíos que he visto del experto en el tema, el doctor Francisco Lembo, mencionó que alguien le dijo que el amparo era un recurso similar a la acción de tutela para Colombia. He estado revisando el tema y realmente ese no es no es la similitud o no es el caso para el tema del recurso de amparo. El doctor Lembo dijo que el recurso de amparo se asemejaba para Estados Unidos con el habeas corpus. En Colombia también existe el habeas corpus, por lo tanto este sería el recurso que más que se asemejaría en su naturaleza al derecho de amparo, porque según lo que entiendo, no soy abogada, nunca he dicho que lo sea, pero pues leo, si me quedan las dudas sobre algo trato de leer. Se refiere a protección de garantías en términos de procesos judiciales o ante una autoridad judicial, donde se puedan proteger las garantías de que las órdenes de captura, las órdenes de conducción y demás pues hayan sido sustentadas debidamente para que una persona no sea detenida en forma arbitraria y por fuera del proceso legal, violándole sus derechos. Entonces esta página es colombiana. Para Colombia dice: definición del habeas corpus, la misma Constitución Política de Colombia la que establece un claro concepto de habeas corpus, a saber, el derecho de invocar ante una autoridad judicial una tutela de libertad personal ante la violación de garantías legales e institucionales. Pues es cuando una persona, por ejemplo en Colombia hay términos para la detención. Si una persona es detenida pero no se le han imputado cargos, pues la fiscalía tiene un plazo para hacerlo. No puede ser indefinida la detención de una persona sin haberla vinculado a un proceso y sin haberle librado los cargos, o detener sin orden de captura y diferentes situaciones que se dan en el tema judicial. Entonces el habeas corpus lo que hace es proteger los derechos ante el abuso de autoridad, y se solicita, pues igual que como lo explicó el tema del amparo el doctor Lembo, pues ante autoridades judiciales que protegen el derecho de que no se le viole el debido proceso a un ciudadano. Entonces se habló de que la tutela en Colombia era el recurso que se asemejaba, y pues realmente la acción de tutela es un recurso muchísimo mayor con el que contamos los colombianos. No sé si exista un símil en México, pero pues para que los mexicanos de pronto, hay muchos mexicanos en todos los canales de apoyo a Manuel José, para que no queden con la duda, pues aquí les dejo un link de un documento gubernamental. Esta es la página de la Personería de Bogotá, son páginas del Estado, que quién mejor que ellos para explicar de manera concreta este tipo de derechos. Entonces la tutela es un recurso jurídico que se creó en la Constitución de 1991 para proteger los derechos humanos de la Carta de Derechos Internacionales. Al respecto, entonces es una herramienta que sirve para proteger cualquier derecho fundamental, no solamente las violaciones jurídicas o procesales o las detenciones, impedir este tipo de acciones jurídicas. Son para proteger todos los derechos fundamentales, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vida digna. Entonces este tipo de herramientas se creó en la Constitución del 91 como un mecanismo rápido de protección de derechos, porque los juzgados colombianos, como me imagino que sucederá también en México,
mantienen muy congestionados, entonces hay procesos que terminan durando demasiado y se terminan violando los derechos de un ciudadano. No se necesita ser ciudadano colombiano para recurrir a la acción de tutela. La acción de tutela es un recurso que tenemos a disposición quienes residimos en Colombia, seamos o no ciudadanos, y que sintamos violados nuestros derechos, no solo ante una entidad pública, sino también privada, que tenga relación con decisiones que involucren las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, un despido injusto es una violación al derecho al trabajo, pero ese despido injusto tiene unos recursos anteriores. Bueno, entonces primero que todo, la acción de tutela pues es para proteger de los derechos humanos, pero tiene unos requisitos. El requisito primordial es que no haya otros recursos previos o que sea como el último recurso de carácter urgente que se pueda aplicar. Entonces, en Colombia tenemos un primer recurso que se llama el derecho de petición, que es cuando usted se presenta ante una entidad y solicita que le revisen, que reconsideren la decisión, que le respondan por qué le están negando X o Y solicitud. Entonces, cuando usted cumple con ese primer requisito y aún así a usted le niegan el derecho, si no existe otro mecanismo, ya seguiría la tutela. La tutela es un mecanismo de muy fácil acceso para los ciudadanos porque es un recurso que no requiere intermediación de apoderado legal, es decir, cualquier persona puede interponer ante un juez una acción de tutela. No requiere que sea elaborada, ni firmada, ni respaldada por un abogado. En las páginas colombianas se pueden encontrar los modelos, dice cómo se elabora, de qué debe constar la solicitud, qué tipo de pruebas debe anexar y demás requisitos para poder acceder a esta herramienta. Entonces, digamos que en eso veo que se diferencia del tema del amparo. El amparo, por lo que entendí, se requiere que un apoderado legal sea quien lo elabore. En este caso, en Colombia, la acción de tutela se puede presentar por intermedio de representación legal, o el ciudadano a título personal la puede presentar. Se elabora el escrito cumpliendo con los elementos que establece como la norma de que debe cumplir, la relación de hechos, la relación de pruebas, qué es lo que uno está pidiendo, cuál es el derecho que le está siendo vulnerado, por qué siente que ese derecho le está siendo vulnerado, y si ya agotó los recursos previos, como por ejemplo el que les mencionaba del derecho de petición, lo debe anexar, ¿no? Entonces uno anexa: ya solicité un derecho de petición en donde pedí que me suministraran los medicamentos X, Y, Z que la EPS se niega a suministrarme para mi tratamiento médico. Entonces la EPS tiene un término para contestarme, me contesta y me dice: no, porque ese medicamento es ta. Y con esa respuesta en la que me ratifican o me vuelven a negar a lo que yo creo tener derecho para conservar mi salud, que es un derecho fundamental, yo ese derecho de petición y esa respuesta que me da la EPS la anexo como hechos y como pruebas para justificar mi acción de tutela. Elaboro mi acción de tutela, hago toda la narración de hechos, relaciono todas las pruebas que tengo en mi poder para recurrir a esto, y la presento ante un juzgado. Se puede presentar en cualquier juzgado, esa es otra diferencia. La acción de tutela no necesariamente es ni penal ni civil, es una protección al derecho. Usted no está demandando, usted no está denunciando,
Usted está solicitando que se le proteja un derecho fundamental. Cualquier tipo de juzgado, sea civil, familiar, laboral, donde usted tenga un juzgado, lo puede ir a radicar. ¿Qué se acostumbra en Colombia? Recurrir a los juzgados de reparto. Los juzgados de reparto es donde uno radica la acción de tutela y ellos se encargan de distribuirlas en el juzgado al que le corresponde de acuerdo a la descongestión. Y pues analizan un poquito si lo que uno está solicitando tiene que ver como con derecho, con temas penales o civiles o de salud, lo que sea, y ellos lo encaminan hacia el juzgado que mejor pueda darle trámite a ese recurso. La acción de tutela tiene unos plazos en los que se debe resolver el asunto. El juez nos va a responder si lo sustentamos bien, si se nos está violando el derecho, y toma unas decisiones, llama al tutelado o a quien está violando el derecho y le pide que haga su descargo de pruebas, defendiéndose pues de la acción. Si el juzgado determina que sí se le está violando el derecho, pues resuelve unas soluciones y le dice, usted sí tiene que suministrar el medicamento y cóbrele al FOSIGA, a la entidad que tenga que ser, pero usted no le puede negar un medicamento que es vital porque no está dentro de un listado. Realmente los listados de medicamentos cubiertos por el POSE en Colombia se incrementaron a lo largo de los años debido precisamente a las acciones de tutela. Es el recurso más utilizado para la protección al derecho a la salud. Las EPS mantienen llenas de tutelas. Creo que es uno de los indicadores más susceptibles de revisión para la Superintendencia Nacional de Salud, pero hay otros temas. Por ejemplo, cuando la empresa deja de pagarle, usted ¿quién le está violando el derecho? Se lo está violando una entidad de derecho privado, una empresa para la que usted labora o laboraba, y esa entidad a usted le deja de pagar o no le paga su liquidación. Entonces usted primero presenta la solicitud, necesito que me cancelen mi liquidación, que me cancelen mis sueldos adeudados, hace su petición ante la entidad le responde o nunca le contesta dentro de los plazos que establece la ley para el derecho de petición. Entonces usted ya por medio de una acción de tutela solicita que le protejan su derecho a la vida digna, no al trabajo, a la vida digna para usted y al mínimo vital. Como usted lo dejaron sin sueldo, como usted lo dejaron sin dinero, pues a usted lo que realmente le están violando es su derecho a vivir dignamente con ese dinero que usted se ganó, por su liquidación, por sus salarios, por lo demás. Porque les digo que ese es el derecho que se tutela, que se solicita tutelar, y no el derecho al trabajo. Porque para tutelar el derecho al trabajo, es decir, usted pretende que le protejan su derecho al trabajo, usted tiene el recurso de denunciar el despido injusto ante el Ministerio de Trabajo. Y como les expliqué al inicio, la acción de tutela obra siempre y cuando no haya otro recurso. Entonces, como para tutelar el derecho al trabajo o proteger el derecho al trabajo existen primero los recursos de conciliar o de demandar por intermedio del Ministerio de Trabajo, no sería la tutela la que vendría a jugar allí. Pero para que funcione la cosa más rápido y obliguen a la empresa a que le pague usted su sueldo, sus adeudos laborales, usted lo que tiene que hacer es interponer una acción de tutela solicitando que le protejan su derecho a la vida digna y al mínimo vital, porque el hecho de que le hayan dejado de pagar, pues lo deja usted sin recursos con que sostener su básico, su alimentación, la educación de sus hijos y demás. Depende mucho de qué es lo que yo quiero proteger o qué es lo que yo quiero conservar para saber si uso o no uso un recurso de tutela. Pues básicamente eso es la aclaración que quería hacer, de que no, la tutela en Colombia es muchísimo más amplia que cubrir este tipo de acciones. Por ejemplo, en el caso de Manuel José, si las violaciones procesales
que le están haciendo a Manuel José en México fueran en Colombia, todos esos acuerdos y solicitudes que los abogados de Manuel José han ido incorporando en el expediente, solicitando por ejemplo que el juez se declare impedido y se haga a un lado por ya haber hecho comunicados y haber se pronunciado refiriéndose a Manuel José como el padre del menor, que eso aquí también lo estaría ya imposibilitando de continuar juzgando el caso. Eso obraría aquí en Colombia ya como un derecho de petición, para el cual se vencerían algunos términos. Al vencerse esos términos y ver que no funciona nada, porque ayer que hice la pregunta sobre si el amparo era respecto al incidente criminal, en Colombia tendrían ese recurso de tutelar el derecho a un juicio justo, al buen nombre, todo lo que le han pisoteado a Manuel José. Y entonces tendrían que venir, actuaría más rápido la intervención de otra autoridad para revisar el caso, cómo es que se está desenvolviendo y que obligar al juez a que determine el impedimento del perito, el impedimento de él mismo por haberse pronunciado y haberse referido ya al demandado como padre del menor, entre otras violaciones procesales que se han ido revelando a lo largo de este tiempo. Entonces, respecto a la actitud de la señora, yo creo que como dicen en los comentarios, el miedo no anda en burro. Y les vuelvo a repetir una de mis frases favoritas: explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Que si la decimos desde otra parte, yo por aquí me voy a voy a hacer protecciones previas si yo no le debo nada a nadie. Yo no le voy a pagar a un guardaespaldas para que me cuide si yo no estoy siendo amenazada, si yo no estoy siendo vulnerada, y tampoco le he hecho daño a nadie. ¿Quién va a querer hacerme daño para que yo justifique comprarme un carro blindado o contratar un guardaespaldas? Y eso es lo que ella está haciendo con esta solicitud de amparo indirecto. Ella está previendo protegerse a una futura acción de la que ni siquiera todavía sabe qué va a pasar, con una pésima asesoría, a lo cual, pues, para que ahondar en el tema, es obvio que su abogado o abogada, la señora Naranjas, que es lo más seguro que haya sido ella, que no sepa ni cómo se interpone, como lo han explicado en los diferentes en vivos que he tenido la oportunidad de ver, me parece terrible, y lo único que demuestra es que la señora en sus primeros semestres no ha aprendido nada. Ella realmente, creo que como cuasi abogada, pues va muy mal, y de las que se está asesorando, pues va mucho peor. Porque sin uno ser abogado, entiende fácilmente que un amparo es cuando ya usted tiene la certeza de que lo van a obligar a conducirse. Si a ella únicamente la han citado una vez para que vaya y haga sus descargos, a ella nadie le está violando su debido proceso. Una persona puso unas denuncias, la denunció por maltrato al menor, por exposición indebida del menor, por todos los delitos que ya se han expuesto. Supongamos que es esa la denuncia por la cual la están requiriendo. El debido proceso es simplemente, a mí me denuncian por un delito, pues la autoridad, ¿qué obligación tiene? Pues verificar y pedirme mi versión de los hechos. ¿Cómo me la pide? Pues citándome. Porque yo voy a considerar que si me citan a rendir mi versión de los hechos, yo voy a ser detenida o yo voy a ser conducida o me van a librar una orden de captura? El que nada debe, nada teme. En Colombia, por ejemplo, cuando le hacen a uno una orden de conducción ocasionada por una citación, cuando llevan 2 citaciones y usted no se presenta y usted incumple las citaciones, entonces ya la autoridad libra una orden de conducción, que no es una orden de detención. Esa orden de conducción lo que hace es que le dicen a la policía: por favor, tráigame esta persona a presentarse aquí
para rendir su testimonio, porque yo no puedo seguir si esta persona no se ha presentado. Eso es una orden de conducción. Y ya la orden de detención se da en un interrogatorio por delitos demasiado graves, en donde ya le dicen, van a la audiencia de descargos, como se llame, y de una vez le hacen la imputación de cargos. Y en esa imputación de cargos define si puede librar el proceso en libertad, si tiene que libertad condicional, si tiene que pagar una fianza para estar, o si la van a detener mientras se libra el proceso, pues para ya delitos demasiado graves de homicidio y otros delitos ya de flagrancia y demás. Entonces realmente no se entiende el tema de, como digo yo, estoy feliz, estoy de vacaciones, pero estoy demostrando todo lo contrario, el miedo es muy grande. ¿Qué le va a quedar a la señora? Pues cuando todo lo legal estalle en México, porque algún día va a estallar, o sea, a ella le puede salir todo positivo en este proceso que lleva porque tiene todo ya comprado, amarrado y demás, pero el demandado tiene derecho a apelar, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a seguir intentando demostrar la que es su verdad. Entonces, esto no se termina con una sola instancia, esto va a tener que ir muchas instancias, y ya Manuel José lo dijo, que hasta las últimas consecuencias y tomara el tiempo que le tomara. Entonces tenemos que tener en cuenta los que vemos desde afuera todo este proceso, algo que es muy importante. En Colombia, la injuria, la calumnia y las amenazas sí son delitos penales y son delitos que tienen castigo en cárcel, de detención, que si se lo suman, pues usted se puede ir 3 años a la cárcel por combinar injuria, calumnia y amenazas. Entonces ese tema en Colombia es delicado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Colombia diferencias entre la injuria y la calumnia. La injuria es cuando alguien hace una imputación falsa de la comisión de un delito. Entonces yo calumnio a una persona diciendo abusó de X persona, como lo hicieron en los canales en contra de los abogados. Es que han hecho actos contra menores de edad y Eso en Colombia es gravísimo. Cualquiera de ellos va al juzgado y interpone una denuncia penal por calumnia, y en este caso porque están imputándoles un delito, y el proceso inicia y arranca de una. O sea, se lo reciben, que se pueda demorar, se demora. Vuelvo y les digo, en Colombia yo no les voy a decir que no hay corrupción, porque sí la hay. Los procesos son muy demorados, los juzgados mantienen muy llenos, pero las cosas empiezan a marchar. Entonces, cuando se imputa un delito y se habla de que una persona es delincuente, o que una persona ha hecho X o Y cosas que se pueden tipificar como delito en Colombia, pues uno denuncia que esa persona lo está calumniando. El otro delito es la injuria. No necesariamente es la comisión de un delito, pero es una aseveración que hacen en mi contra para dañar mi imagen, mi reputación, y no necesariamente puede que sea falsa. Hay un caso muy conocido en Colombia. En Colombia, como estos sí son delitos, la prensa de espectáculos y de chismes no es tan libre de decir cualquier cosa que se les ocurra, como veo yo que ocurre en los programas y canales, en los programas mexicanos y en los canales de YouTube. Si yo llego a demostrar que en un canal de YouTube a mí me denostaron y me injuriaron para dañarme mi imagen, pues yo tengo estos recursos. En Colombia, una de las periodistas de espectáculos más temidas por muchos se llama, o le dicen, la Negra Candela. Hace muchísimos años, más de 15, una actriz tuvo la desafortunada suerte
de filmar un video con su pareja, y ese video se volvió, en esa época no era tanto lo viral, sino que los copiaban y los vendían en los semáforos. Pornografía de real mezclada con videos de hechos artísticamente, etcétera. Y esa persona dieron a conocer ese video, se conseguían los semáforos grabados en DVD y los mencionaban, ¿no? Fulanita de tal se grabó un video y está rodando, no sé qué, pues esta señora se atrevió a mostrar imágenes. La actriz duró años demandándola, denunciándola, y la tuvo a punto de la cárcel. La tuvo a punto de perder su tarjeta profesional de periodista. El video era falso, el video no era falso, el video era real, mucha gente lo vio, circuló. Pero el delito estuvo en la injuria de utilizar el video de manera tal que perjudicara la imagen y hablar mal de la persona que participaba en ese video. Entonces, eso aquí sí es delicado. Entonces, cuando usted hace aseveraciones para dañar la imagen de una persona, la moral, su psiquis, tantas cosas, eso se convierte en un delito en Colombia, que se llama injuria. No necesariamente lo tengo que estar acusando de un delito. Y las amenazas, pues cualquier cosa que yo diga, te va a pasar esto, por eso te van a hacer no sé qué, por eso te va... Y la persona inicia procesos que pueden terminar en llevarme a mí a la cárcel por haber hecho esas aseveraciones. Entonces en Colombia la señora ya tiene procesos en su contra, entablados por 2 ciudadanas colombianas, a las que ella ha injuriado y calumniado, y también ha amenazado, y se le suman las que ya anunció y mostró Manuel José, que también ya le hizo en Colombia a ella y al padre legal del niño por el cual le demandan a él la paternidad en México. En el tema de las amenazas, otro caso conocido, en el 2018, en una de las peores épocas donde más se empezó a marcar la polarización política en Colombia, este señor es un caricaturista muy conocido con el seudónimo de Matador, y en unas publicaciones de Twitter el señor recibió una amenaza, o algo que él consideró como una amenaza, de un señor como pueden ver la noticia del 6 de abril del 2018, las amenazas, y en agosto 25 del 2022 absuelven a la persona que publicó unos mensajes de amenazas. ¿Qué provocó estos mensajes? Estos mensajes provocaron pues un aprovechamiento de la polarización en Colombia, la polarización política. Lo más gracioso del tema es que supuestamente Matador pertenecía a los contra del gobierno de la época. En esa época todavía estaba el presidente Santos entregando al presidente Duque, o ya estaba Duque. Pero mire que aún siendo un supuesto contradictor del gobierno, le fueron protegidos sus derechos. La persona fue condenada vinculada a un proceso por las amenazas, y el caricaturista obtuvo la protección de la Unidad de Protección Nacional, que es la entidad del Estado que se encarga de darle la protección de escoltas, carros blindados, acompañamiento y demás a las personas que sufren amenazas. Perdón, logró que pues se le suministrara un esquema de escoltas de carro, y él salía en las revistas y en las publicaciones con un chaleco antibalas. No voy a entrar a discutir si fue justificado o no el tema. Simplemente ya la persona parece haber sido absuelta, o llegaron a un acuerdo, o pasó algo. A lo que yo me refiero es al tema de que en Colombia estas 3 acciones, que en otros países, como veo que parece ser en México,
son tomadas como parte de lo que usted se tiene que acostumbrar porque es que es el derecho a la libre expresión. No, en Colombia eso cometido son delitos y lo pueden llevar a usted a la cárcel. Entonces la señora tiene un grave problema porque ya se está sintiendo con temor y pasos de amenaza a su libertad por los procesos que ella misma ha provocado, porque ella es la que ha dado motivo. O sea, si ella nada debe, nada teme. O sea, si ella no le ha violado los derechos a su hijo y no ha hecho nada de lo que contiene la denuncia en su contra, pues no tiene por qué temerla ni estar buscando que la proteja. Y resulta que si en México pierde todos esos derechos, le queda devolverse para Colombia. Y en Colombia también tiene denuncias penales y civiles y demandas y denuncias que la van a meter también en procesos que son engorrosos y complicados. ¿Qué le queda a Estados Unidos? ¿Y qué tal que también en Estados Unidos la denuncie? Porque ella también ha cometido los delitos en Estados Unidos. Por ejemplo, el programa de Telemundo, donde ella empezó a mostrar al niño, eso fue en Estados Unidos. Telemundo transmite desde Estados Unidos. Entonces, además, Chiqui Sisi es ciudadana americana, y si Chiqui Sisi le interpone una denuncia también en Estados Unidos, porque los delitos cometidos por internet no tienen domicilio, tienen el domicilio de la persona que es víctima y del victimario. Y si ella no le queda otro recurso que irse a vivir a Estados Unidos, y si la denuncian también en Estados Unidos, ¿qué le va a quedar? Buscar mejor una vida de irse a vivir a Europa o no sé en donde no haya ofendido absolutamente a nadie la señora. Bueno, solamente quería comentar esto al respecto, sobre todo pues el tema de que no, en Colombia no sería la tutela, sino el habeas corpus, lo que se asemejaría al recurso del amparo. La opinión de que el que nada debe, nada teme, muy de acuerdo con todos los comentarios que han hecho en los diferentes en vivos. Y el miedo no anda en burro. Y por último, por supuesto, señora, búsquese otros abogados que no la exploten, que no la estafen, y aprenda un poquito más. O sea, si usted está en la universidad en serio tomando clases de derecho, pues lea un poquito mejor, empápese, asesórese con otro, llame a una segunda opinión y pregúntele, ¿cómo se va a poner usted a pagar un montón de plata por un amparo cuando no aplica? Ya le explicaron que no aplica. Entonces, de verdad, espero que pronto las cosas se resuelvan. Esperamos que pronto las nuevas instancias se den, porque lo que se ha demostrado es que este juez del juzgado cuarto de lo familiar de Naucalpan pues va a seguir en su ley, va a seguir en su proceso fraudulento, no le va a dar la razón a quien la tiene, sino a quien se la ha comprado, y pues tarde o temprano esto tendrá que pasar a la siguiente instancia. Que tengan todos una feliz tarde, felices Pascuas. Espero que todos hayan recibido y sigan recibiendo la bendición de Dios. En mi caso, como les he comentado, estamos atravesando situaciones complicadas de salud, que pues más adelante, si se da el caso, empezaré a contarles un poquito. Espero poder aprender cómo hacer vivos y demás, y pues después de ver si realmente se justificaría hacerlos. Que tengan todos una feliz tarde. Bye, gracias.